Meditando en ese salmo. Salmo 27. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Salmo 27. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra. Y Señor, te rogamos porque al meditar en ella, tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé discernimiento para que podamos comprenderla. Y también, Señor, danos un corazón sensible a tu voz para que podamos obedecerla. Padre, pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes ha dicho en alguna ocasión, tengo miedo. Los hombres solemos ser muy valientes y no nos gusta decirlo. Pero lo cierto es que todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo. No sé ustedes, pero cuando en México empezaban las teles, ya soy viejito, y cuando empezaban las teles y que no había en todas las casas, a veces uno de niño se iba a la casa del vecino y luego ya era bien noche y cuando se iba uno a regresar a casa, las niñas solían decir, encamínenme, que tengo miedo, o me puedes encaminar porque tengo miedo. Nosotros los hombres, aunque teníamos miedo, nos aguantábamos y no decíamos que nos acompañaran, ¿no? O a veces también cuando uno salía a algún sitio, teníamos miedo. Y el miedo es algo que podemos decir que casi es natural en nosotros. Y no voy a decir que sea malo tener miedo, porque el miedo puede servir cuando se utiliza bien. ¿Y puede servir para qué? Para que seamos precavidos, para que seamos prudentes. Ahora, también el miedo a veces tiene el efecto de que nos paraliza y no nos deja ser quienes somos. A veces tenemos miedo a la gente, ¿no? A veces el poder compartir un pensamiento desde aquí, a veces a uno le da miedo y cuando uno está al frente se le empieza uno a sudar y se le cierra la mente y ya no comparte nada. ¿Por qué? Por el miedo escénico le llaman, ¿no? Y también los padres tenemos miedo de que a nuestros hijos les pase algo. Tenemos miedo también cuando nuestros familiares, especialmente cuando están enfermos, pues que no se puedan recuperar. Y hace poco, ya saben que mi papá ha estado bastante enfermo, ¿no? Y hubo un punto, después de que le hicieron la cirugía, en que sus pulmones
sus riñones dejaron de funcionar. Y entonces, claro, le tenían que hacer diálisis y bueno, estaba el nefrólogo viendo a ver cómo podía ayudarle. Pero hay un punto en que uno siente una especie de temor y decir, ¿y si no le vuelven a funcionar, no? O si en lugar de recuperarse va hacia atrás y hasta aquí quedó. Y hay un cierto temorcito. Y hay tantas circunstancias en que cada uno de nosotros experimenta el miedo, ¿no? Entonces, creo que todos en algún momento hemos dicho, tengo miedo. La pregunta es, cuando tienes miedo, ¿qué es lo que debes hacer o qué debemos hacer cuando tenemos miedo? Y creo que cuando tenemos miedo, lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo que nos da aquí el salmista, porque él también enfrentó muchas dificultades. Y cuando vino el miedo, o cuando nos ataca el miedo, pensemos, ¿qué es Jehová para nosotros? ¿Qué es Dios para ti cuando tienes miedo? Y miren lo que nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué es para ti, Dios? Porque ¿saben qué? Muchas veces nuestro miedo está centrado en quién soy yo, en el yo y en mis posibilidades, en el yo y en mis habilidades. Pero el miedo creo que nos viene cuando nuestras habilidades, nuestras posibilidades, es decir, nuestro poder encuentra sus límites. Cuando vemos que ya no podemos más, que va más allá de nuestra fuerza lo que tenemos que enfrentar, donde vemos que ya no podemos proteger, que ya no somos capaces de actuar. Pero ¿saben qué? Podemos decir, nuestra seguridad, si está basada en nuestras capacidades, siempre le va a faltar algo. Y por eso es importante que no nos centremos tanto en cuál es mi capacidad, qué soy yo o quién soy yo, porque nos gusta muchas veces presumir de lo que somos, de quienes somos, de lo que hemos hecho, de nuestros logros, pero en realidad nuestra vida tiene que descansar en quién es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? Y aquí es donde el salmista dice, Jehová es mi luz. Y dense cuenta que no dice, Jehová es el que me alumbra, sino que dice, Él es mi luz. Él es el que me ilumina, el que me hace ver, el que me hace andar en la claridad, el que me hace andar en la luz, pero también lo acompaña, Él es mi luz y Él es mi salvación. Porque ¿de dónde nos salva el Señor? Cuando Dios nos salva de las tinieblas. Y no solamente nos alumbra, sino que de hecho nosotros debemos ser luz. O nos hace luz. Y Él es nuestra luz porque Él nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. El problema con el hombre, dice el Señor Jesucristo, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice. Ese es el problema que hay en el hombre. No obstante, aquí el salmista reconoce que Dios es su luz, Dios es su salvación. Y cuando tú tienes a Dios como tu luz, como tu salvación, entonces puedes estar tranquilo, ¿no? Y por eso dice, ¿de quién temeré? ¿Quién me puede enviar a las tinieblas? ¿Quién me puede enviar al abismo? ¿Quién me puede condenar? ¿Quién me puede destruir? Desde nadie. Porque Él es mi luz, porque Él es mi salvación. Y sigue adelante, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aquí la idea que tenemos es de las amenazas que vienen del exterior. Y lo que está hablando es de una fortaleza, y sabemos lo que es una fortaleza, ¿no? La fortaleza puede ser una ciudadela, un alcázar, como se le llama en algunos lugares, que es una fortaleza
diseñada para proteger a la gente que está allí dentro, ¿no? Así que dice, Dios es una fortaleza que está a mi alrededor. Así que todos los que están amenazándome, todos los que me están atacando, dicen, no me atemorizan, no me causan miedo. ¿Por qué? Porque se van a estrellar contra la fortaleza de mi vida, que es Dios mismo. Y ahí está, yo creo que lo precioso de que cada uno de nosotros sepa que lo que está haciendo está guardado, está protegido por Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando tus actos, cuando tu vida, sabes que está resguardada por Dios, que Él es tu fortaleza, entonces puedes estar tranquilo, puedes vivir sin temor. Y ya ahora Él pone un ejemplo, el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Pero fíjense la expresión que utiliza, se juntan contra mí para devorarme, dice, para comer mis carnes. ¡Wow! Porque los enemigos, cuando vienen a ti, no vienen para hacerte bromas, vienen para acabarte, para aniquilarte, para destruirte, para borrarte. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere destruir, quiere borrarte, comerte, y de muchas maneras lo intenta. Porque el comer a alguien no tiene que ver simplemente o solamente con que uno llegue y empiece a comerle como un caníbal, ¿no? Tiene que ver con anularte. Y mucha gente busca eso. Especialmente los que te desprecian buscan anularte, comerte. También conocemos la expresión comer el terreno, ¿no? No solamente comer el terreno, sino que ya te quieren, no quieren que tu vida brille. Quieren desaparecerte. De alguna manera quieren pisar sobre ti para que donde busquen, tú no estás. Y los enemigos es lo que querían hacer con David. Querían comérselo. Querían acabarlo. Pero dice, tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. Siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a tropezar y caer. Pero cuando andamos en su luz, no hay que temer. ¿Por qué? Porque Él nos ilumina para que andemos por caminos que son llanos. Y Él nos ayuda para ver los escalones, para ver las piedras de tropiezo que a veces se nos presentan. Y por eso es bueno que andemos a la luz de Dios. Seguimos adelante. ¿Qué debe producir en mí? El conocer a Dios como luz, salvación y fortaleza. ¿Qué debe producir en nosotros? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Esa es la palabra. ¿Qué debe producir en mí el conocer a Dios como luz, como salvación y como fortaleza? Debe producir confianza, seguridad. Porque ¿saben qué? Aunque se ciernan muchas amenazas en torno a ti o en torno a nosotros, puedes descansar, puedes estar confiado. Puedes decir, Dios está en control. Pero más aún puedes decir, no solamente Dios está en control, sino que Dios está de mi lado. Es una bendición tener a Dios de nuestro lado. Te da paz, te da tranquilidad, te da confianza, puedes descansar, puedes llegar a tu casa y dormirte. ¿Amenazas? ¿Hay amenazas? Sí hay amenazas. Y se suele decir que los que más saben suelen ser los más pesimistas. ¿Por qué? Porque cuando ven que hay misiles apuntando a todas las ciudades más importantes del mundo, en cualquier momento algún loco puede dispararlos, dices, wow, pues no estamos tan seguros, ¿no? O cuando vemos también que toda esta
la falla de San Andrés o todas las costas del Pacífico, que en cualquier momento puede haber un gran terremoto, decimos, pues qué seguridad tenemos, si se nos puede echar el mar encima con un tsunami, ¿no? No hay seguridad, en este mundo no hay seguridad, pero aunque haya muchas amenazas, aunque haya enemigos en contra tuya, si Dios es tu luz, si Dios es tu salvación, si Él es tu fortaleza, puedes vivir confiado, podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, porque Él es el todopoderoso, porque no hay nada que escape de su mano. Porque incluso cuando permita que nos venga algún mal, todavía sabemos que a Él no lo sorprende el mal y que es capaz de sacar algo bueno, incluso de aquello que para nosotros nos parezca malo, porque a Dios no lo sorprende nada. Entonces es importante que nosotros digamos, ¿cómo puedo vivir a la luz de quien Dios es? Puedo vivir confiado. Siguiente aspecto. Ahora, en nuestra vida tiene que haber prioridades. El salmista, cuando ve cómo Dios, lo que Dios representa para él, cuando ve que él puede vivir confiado, ahora dice, ¿cuál debe ser la prioridad de mi vida? Y él dice, una cosa he demandado a Jehová. Y aquí él está exigiendo, ¿no? El demandar tiene que ver con exigir. Dice, solo una cosa, no habla de muchas, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál? ¿Qué exigencia tienes delante del Señor? Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? Habitar en la casa de Jehová. Habitar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para ver si somos muchos o si somos pocos. Para ver si somos guapos o si somos feos. Para ver si me saludan o si no me saludan. Para ver si me critican o no me critican. No, esa no es la prioridad. Ay, aquí él dice que es lo que quiere es contemplar la hermosura de Jehová. Cuando estábamos cantando este canto de al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Ese es uno de los cantos, la verdad, que más me gustan. ¿Por qué? Porque se enfoca en contemplar a Dios. ¿Y saben qué? Nada te puede dar más paz, más tranquilidad. Y creo que nada nos puede hacer más humildes que arrodillarnos delante de Dios, que buscar su rostro. Cuando venimos a la casa de Dios, vengamos a buscar a Dios, a adorarle a Dios, a tener una relación más profunda con Él, a conocerle mejor, a buscarle en su palabra, a buscarle en la oración, a buscarle en la adoración, pero a buscarle a Él, porque a veces nosotros nos equivocamos. Venimos a la casa del Señor no para buscarle a Él, sino para que alguien me busque a mí, para que alguien me haga, no voy a decir cariñito, sino para que alguien me haga sentir que soy muy importante. Pero ¿saben qué? Cuando nuestra vida está centrada en exaltar a Dios, en glorificar a Dios, entonces nuestra vida es bendecida, es fortalecida. Esa buscaré, dice, quiero contemplar la hermosura de Jehová. Y luego también dice que para inquirir en su templo. Y el inquirir tiene que ver con indagar, con profundizar, con conocer, con buscar mejor. Es como cuando tú estás inquiriendo en algo y quieres meterte más y más. Es como que dice, yo quiero conocer más de lo que hay en la casa de Dios. Quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de su palabra. No viene para que dejemos nuestra mente en blanco y ya no sé nada. No, viene para que nuestra mente se llene, también se alimente. Para que profundicemos en el conocimiento de Él. Y eso me gusta de la palabra del Señor, que fíjense, ya saben que el enfoque de la reforma o cuando surgen lo que se llama las iglesias protestantes o las iglesias cristianas ahora, y de ahí surgen toda
una serie de denominaciones, el enfoque principal de esa reforma protestante es que el pueblo aprenda a leer, porque en ese tiempo la gente común casi no sabía leer. Era que la gente pudiera ir a las Escrituras, aprender de las Escrituras y que por ellos mismos aprendieran a discernir, a alimentarse de la palabra del Señor, a utilizar la mente. ¿Por qué? Porque en esa época el clero lo que decía, no, ustedes no están capacitados para eso. Nosotros somos los que podemos o tenemos el conocimiento y nosotros tenemos que enseñarles, pero ustedes no son capaces, le decían al pueblo. Pero la reforma dice, no, el pueblo o la gente, a todos Dios les ha dado la capacidad de poder leer, de poder aprender, de poder capacitarse. Así que hay que inquirir en la casa de Jehová. Tenemos que aprender, tenemos que examinar, tenemos que cultivarnos. Pero yo creo que tienen que ir de la mano la adoración a Dios espiritual y la adoración a Dios con nuestro entendimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos resume, ¿no? Que nosotros debemos cantarle al Señor con el espíritu y con el entendimiento. Adorarle con el espíritu y con el entendimiento. Ahí está ese equilibrio, ¿no? Y aquí nos lo manifiesta el salmista. ¿Por qué? Porque cuando uno contempla la hermosura de Dios, cuando lo ves obrando en tu vida, cuando te quebranta, cuando te transforma, cuando nos humillamos delante de Él, pues la verdad que uno tiene una sensación de decir, wow, Señor, qué bello eres, qué hermoso eres. No hay nada en este mundo que se pueda igualar a la belleza de nuestro Dios. Así que ahí está nuestra prioridad. Seguimos adelante. ¿Qué podemos esperar de Dios? Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué podemos esperar de Dios? Que Él nos oculte. Y la idea que tenemos aquí es, van los enemigos buscándote. Y tú dices, ahora, ¿yo dónde me escondo? Especialmente cuando sabes que no te puedes defender, cuando no puedes hacer nada, cuando son más fuertes que tú. Y dices, Señor, ocúltame, que no me vean. Y no sé, bueno, hay tantas anécdotas, algunas yo creo que son un poco inventadas, otras son reales, pero me llama la atención esa donde dicen que iba un hombre huyendo, se mete en una cueva y venían los enemigos detrás, ¿no? Y entonces ya nada más dice, Señor, protégeme, pon una guardia para que estos hombres no me hagan daño. Y entonces mientras oraba, que ve una arañita que empieza ahí a bajar y a tejer su tela de araña, su tela, ¿no? Y ahí en la entrada de la cueva. Entonces dice, Señor, yo te pido protección, me mandas una araña. Y ya después cuando llegan los enemigos, ven para la cueva, ven ahí una telaraña, y dice, aquí no está, así mira, hasta telarañas hay, vámonos. Y ahí está esta idea, ¿no? Señor, el Señor sabe cómo protegernos, sabe cómo guardarnos, aun con lo que a nosotros nos parece ilógico, ¿no? Y luego también tiene esa certeza de que Dios dice, me pondrá sobre una roca en alto. Es como, Dios me va a levantar, dice, en un lugar donde voy a ser visible. Y sabes que cuando eres visible y cuando estás en alto, es muy propenso a caer. Pero el hecho de que estés sobre una roca te va a dar estabilidad, te va a dar firmeza, ¿no? Entonces aquí lo que está implicando es que Dios cuando te levanta, te da un fundamento firme.
cuando tú le buscas y te humillas delante de Él, y es Él quien te levanta y no eres tú mismo o no es nuestro orgullo, nuestra soberbia, sino que es Él quien nos levanta en nuestra humildad, nos va a dar una base para que estemos firmes. ¿Por qué? Porque vas a recibir ataques. Y siempre cuando tú subas, ya sea en el trabajo, en cualquier sitio, va a haber detractores. Siempre va a haber alguien que sea envidioso. Por lo mismo nosotros seamos los envidiosos. Cuando digamos que Dios se equivocó y que subió a la persona equivocada. Señor, si era yo el que tenía que estar ahí arriba y pusiste a él o a ella. A veces somos nosotros los detractores, ¿no? Pidámosle al Señor que no seamos nosotros los envidiosos y que no seamos nosotros los detractores. Pero bueno, dando por hecho de que somos los que hemos venido a buscar a Dios, los que nos hemos humillado delante de Él, los que nos congregamos en su casa, que somos los que estamos ahora sí a su mano derecha, a su diestra, dando por hecho eso, cuando Dios te levante, te va a dar un fundamento sólido, firme, y cuando vengan los enemigos, cuando vengan los ataques, te podrás mantener firme, porque estarás parado sobre la roca que es Dios, que es Cristo Jesús. Y ahí tiene Él Él espera eso de Dios. Luego dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Si ven, Él levantará mi cabeza. Y el levantar, ya saben que especialmente, hay veces que los enemigos buscan cómo avergonzarte. O el más mínimo fallo que tengas, lo van a utilizar para echarlo en tu contra, ¿no? Entonces a veces, si uno no se siente limpio, va a estar uno así, cabizbajo. También otras veces cuando uno no se siente capaz de enfrentar los problemas, las dificultades o a los enemigos, pues uno prefiere agacharse, ¿no? Pero aquí dice, Él me va a levantar la cabeza sobre mis enemigos, por aquellos que me rodean. Y fíjense lo que está hablando, ¿no? Están todos rodeados y Él dice, Él me va a levantar. Y aquí implica, Él me va a dar la victoria, Él me va a dar el triunfo. ¿Y yo qué voy a hacer? Dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios ¿de qué? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Señor, me voy a regocijar, voy a traer ante ti, ante tu presencia, mi júbilo, mi alegría, mi gratitud, mi alabanza. Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos levanta, somos buenos para ser ingratos. Ya pasó el problema, pasaron las dificultades, me voy a celebrar. ¿Dónde te vas a celebrar? Cada uno sabrá dónde celebra. Pero aquí Él dice que Él se va a ir a celebrar delante del Señor. Que va a darle las gracias a Dios, que va a alabar a Dios porque le ha levantado. ¿Qué haces tú cuando Dios te levanta? ¿Qué hacemos nosotros? Por desgracia, a veces lo que hacemos es ir a pecar. Yo no sé de qué manera, cada uno sabrá lo que hace, pero a veces hacemos eso, somos así de ingratos. Mientras estamos mal, que estamos ahí abatidos, Señor, ayúdame y levántame, y andamos, nos parecemos a Magdalena, llora y llora. En cuanto nos da la solución, a la fiesta. Ya de Dios no me acuerdo, ya luego cuando tenga otro problema lo busco, ahora estoy bien. Y Él no hace eso. Él no nos enseña eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de Dios? Podemos esperar que Él nos guarde, que Él nos proteja, que nos suba y que nos afirme sobre su palabra, sobre sí mismo. Y también podemos esperar que Él nos dé la victoria. Y Él espera que seamos agradecidos. Seguimos adelante. Dice, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y Él siempre responde. No va a responderte según tú
creas que debe responder, o según creamos, pero va a responder. Y sí, ahora lo que sí siempre va a hacer es que va a responder con misericordia. Seguimos al siguiente punto, que es en la manera. Ahora, ¿cómo debemos buscar a Dios en oración? ¿Cómo debemos buscar a Dios en oración? Y parece que debería ser, ¿no?, que el buscar a Dios en oración ya es una forma de buscarle. Pero ¿saben qué? Nuestra oración tiene que ser una oración confiada. Debe ser una oración que es dirigida a Dios con convicción. Si estamos en sus caminos. Mi corazón ha dicho de ti, dice, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. ¿Cómo? Dios de mi salvación. Luego vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿cómo dice? Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Pero centrémonos un poquito en ese versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Lo que de alguna manera está diciendo, aunque mis seres más queridos me fallen, incluso mi padre y mi madre, ¿de quiénes podríamos nosotros, si tenemos que confiar en los seres humanos, en quién vas a confiar más que en otras personas? ¿No es en tu papá? ¿No es en tu mamá? Casi especialmente en tu mamá, ¿no? Que es con quien uno suele crear unos lazos muy fuertes. Entonces dice, es casi imposible que mi mamá, es casi imposible que mi papá me falle. Es casi imposible que ellos me abandonen. Pero aunque ellos me abandonen, tengo la convicción, tengo la certeza de que Él me recogerá. Él no me va a fallar. Y entonces cuando oramos, cuando buscamos al Señor en oración, busquémosle con esa certeza de que Él no te abandona. Él no falla. Los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Cristo nunca falla. Tengámoslo claro. Cristo nunca falla. Nunca. Y por eso le dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando le pedimos que nos responda, también tenemos que pedirle que nos enseñe. Porque la oración es otro medio que Dios utiliza para instruirnos, para enseñarnos. Así que, Señor, ayúdame para que cuando te busque en oración, que lo haga con confianza, con la plena certeza de que tú no me vas a abandonar nunca, pero también que vaya yo con la convicción de que aquí tú me estás dando una lección, tú me estás enseñando. Y sabemos, ¿no?, que cuando el Señor o cuando el Maestro nos pone examen, se calla, pero no se aparta. Está ahí, viéndonos, pero no para reírse de nosotros, sino para sostenernos y para levantarnos. Vamos adelante. Versículo 13. Cuando viene el miedo, cuando dices tengo miedo, reemplaza el temor con la fe y la esperanza. Que el miedo no prevalezca, que prevalezca tu fe y tu esperanza. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, miren lo que dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me gustan esas palabras con tanta convicción como las dice, ¿no? Cuando dice, aguarda a Jehová, o sea, espéralo, porque viene.
El aguardar, ¿no? El aguardar tiene que ver eso con espera. Es que ya estoy desesperado, es que ya no puedo con esta situación. Dice, no, tú espéralo. Luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sigue esforzándote. Haz de tu parte lo que el Señor te ha capacitado para hacer. Anímate. No te vengas abajo. No te deprimas. Sigue luchando. Y luego dice, sí, espera a Jehová. Que tu esfuerzo no te lleve a decir, ya no necesito a Dios. Sino que tu esfuerzo te lleve a decir, sigo dependiendo en Dios. Sigo confiando en Él. Ahora el versículo 13, si se dan cuenta, no lo he enfatizado, lo voy a enfatizar un poquito. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La fe, la esperanza debe ser motor de nuestro proceder. ¿Por qué? Porque el proceder sin fe no agrada a Dios. Con fe se agrada a Dios. Pero también por otro lado, no hay nada que te pueda dar más fuerza, que te pueda dar más ímpetu, que te pueda dar más empuje que la fe, que la confianza en el Señor. Y estamos hablando acerca del sufrimiento. Nadie de los que estamos aquí es ajeno al sufrimiento. Y bueno, ya saben, han escuchado la noticia algunos de que nuestros hermanos Jim y Wilma, estos viejitos que son tan cariñosos, de hecho cuando llegué aquí o cuando llegamos mi familia y yo, las personas más cariñosas o la persona más cariñosa que siempre te daba un abrazo era la hermana Wilma. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que ya saben que vivían allí donde vivían más bien, pues con las lluvias el terreno se empezó a mover. Su casa no se vio afectada, pero las casas que estaban al lado sí. Entonces ya el gobierno o las autoridades dijeron que ellos no podían vivir ahí. Y ellos lo vieron como, de alguna manera, una señal de que tenían que irse de ahí. Pero por otro lado, sus hijos vivían ahí en Las Cruces, Nuevo México. Y entonces dijeron, bueno, parece que el Señor nos está llevando allí, a estar con nuestros hijos, a estar con nuestra familia. Así que ellos decidieron, me parece que la ciudad les compra la casa y bueno, y ellos ya se compran una casa allí. Y tan contentos, tan felices de que van a estar con su familia. Y todo el mundo, la verdad que nos dio tristeza, o da tristeza de verlos ir, porque al ser tan cariñosos, especialmente ella, pero también por otro lado, con alegría de que llegan ahí a estar con sus hijos, a estar con su familia. Eso también es motivo de alegría, ¿no? Pero fíjense lo que son las cosas. Llegan allí y todavía no llevan ni una semana y en un momento pues él va a quitar el coche del sol, a ponerlo en la sombra y le da hacia atrás y no se da cuenta que ella estaba detrás y la mata. ¿Y cómo puede estar este pobre hombre sufriendo? Y él desmayaría si no tuviera la esperanza en Dios. Porque los planes de Dios para nosotros son eternos. No se limitan a lo que pueda pasar en este mundo. Tú y yo enfrentamos sufrimientos. En algún momento enfrentamos la muerte de nuestros seres queridos. Y si no fuera por la esperanza, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, que vino y murió y resucitó y venció a la muerte, y que todos los que creen en Él tienen vida eterna aunque mueran, nos desmayaríamos. No podríamos. Por eso hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Dios es un Dios de vivos, no de muertos. El que cree en Él tiene vida eterna. La pregunta es, ¿tú tienes vida eterna? ¿Qué pasa si te mueres hoy? ¿Estarás por la eternidad con Él o estarás lejos de Él? ¿Qué esperanza tienen los que no tienen a Cristo? No tienen esperanza. No la hay. Fuera de Cristo no hay esperanza. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes también si quieren ir, y dice Pedro, ¿a dónde? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En Cristo hay palabras de vida eterna. ¿Tengo miedo? Sí. Es normal que cada uno de nosotros en algún momento enfrente el miedo. Pero reemplaza el temor con la fe y la esperanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque estás aquí, porque no nos dejas solos, porque sabemos que tú nunca fallas. Y Señor, si en algún momento se ha apoderado de nosotros el temor y nos ha nublado la vista y no ha permitido que te veamos a ti, que contemplemos tu hermosura, Señor, te pedimos perdón. Pero también, Señor, te pedimos porque tú nos ayudes a centrarnos en ti, a honrarte a ti, a glorificarte a ti, oh Señor, porque tú lo mereces. Padre, por favor te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que tú nos levantes, Señor, que tú nos afirmes sobre la roca que es Cristo Jesús y que podamos serte fieles, Señor. No permitas que los ataques del enemigo nos derriben. No permitas, Señor, que caigamos. Antes bien, Señor, ayúdanos a afianzarnos, a afirmarnos en ti. A ti, oh Dios, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.